Y si te dijera que muchas de tus oraciones nunca fueron realmente ignoradas, sino que estabas mirando en la dirección equivocada, ese pensamiento incomoda, ¿verdad? Porque el corazón humano, cuando ora, espera respuesta inmediata, como quien toca una puerta y anhela escuchar pasos al otro lado. Pero lo que Oswald Chambers revela es mucho más profundo. Dios nunca guarda silencio por descuido, sino que responde de formas que rompen toda lógica humana. Lo que para ti parece silencio, para el cielo es preparación. Antes de seguir, escribe en los comentarios: quiero escuchar la voz de Dios. Y sella esta llave como un pacto de apertura, porque lo que vamos a explorar aquí puede redefinir para siempre tu manera de orar, tu manera de esperar y tu manera de caminar con Cristo. Imagina por un momento la escena. Oras con lágrimas, el alma en fuego, pero al abrir los ojos, nada cambia. Sigues en el mismo cuarto, con las mismas preocupaciones y el mismo peso en el pecho. Ese instante ha destruido la fe de muchos. Pero Chambers nos advierte que la fe no se mide por lo que ves después de decir «Amén», sino por la capacidad de descansar en lo invisible. El problema no es que Dios no hable. El problema es que hemos sido entrenados por los patrones inconscientes de esta sociedad a creer que la oración es como un botón mágico. Pero la verdad es que la oración es una escuela de transformación, no un buzón de pedidos. Cuando una oración parece ignorada, lo que ocurre en realidad es una poda interior. Dios arranca las raíces secas del alma antes de plantar el fruto nuevo. Y aquí está la primera ruptura de paradigma. Lo que llamas silencio es cirugía espiritual. La demora de Dios es bisturí, es fuego que consume impurezas, es río que limpia lo oculto. No es rechazo, es amor en una forma que incomoda. El Espíritu Santo no está ausente, está trabajando en una dimensión donde tus sentidos aún no alcanzan. Y si logras ver eso, todo cambia. Tu dolor ya no es abandono, sino parto. Cierra los ojos ahora y respira profundamente. Siente el aire como símbolo del Espíritu entrando en ti. Con cada inhalación, repite en tu mente: tu silencio me forma. Hazlo 3 veces. Este acto simple es una oración viva. Estás diciendo al cielo: acepto tu modo de obrar, aunque no lo entienda. Muchos que practican esto relatan que en cuestión de días, su ansiedad se transforma en paz, y lo que parecía ausencia se revela como presencia tangible. Esto es intimidad con Dios. No depender del ruido de la respuesta, sino confiar en la profundidad del silencio. Otro error común es creer que Dios no responde porque no eres digno suficiente. Ese es un condicionamiento colectivo que destruye la fe. Chambers enfatiza que la oración nunca depende de tu perfección, sino de la perfección de Cristo. Lo que bloquea tu percepción no es tu falta de santidad, sino tu mirada enfocada en el yo. La solución es morir al ego en la oración. Cuando oras desde el centro de Cristo y no desde la expectativa del yo, percibes que Dios ya estaba respondiendo antes de que hablaras. Jesús mismo dijo: el Padre sabe lo que necesitas antes de que lo pidas. Entonces, ¿por qué sentimos silencio? Porque seguimos esperando aplausos celestiales, cuando en realidad la voz de Dios se disfraza de calma, de procesos, de pequeñas señales que pasamos por alto. Haz este ejercicio ahora mismo. Recuerda una oración que creíste ignorada. Piensa en lo que ocurrió después. ¿No hubo acaso movimientos sutiles? ¿Personas que llegaron? ¿Puertas que se cerraron para protegerte? Esos detalles son huellas digitales de Dios. Chambers decía que la fe madura aprende a leer la caligrafía divina en lo ordinario. El silencio no es vacío, es lenguaje codificado. Y cuando aprendes a decodificarlo, descubres que ninguna oración quedó flotando en el aire. Todas fueron escuchadas, todas fueron registradas en el corazón eterno. El corazón humano anhela control, pero la oración auténtica es rendición. Y aquí está otra ruptura. Oramos muchas veces no para hablar con Dios, sino para intentar convencerlo de que haga lo que queremos.
Pero Chambers enseñaba que la verdadera oración cambia al orante, no a Dios. Esa es la clave. Si al final de la oración sigues siendo el mismo, probablemente solo hablaste con tu reflejo. Pero si algo en ti muere, si algo en ti se entrega, entonces has orado de verdad. Dios no ignora, Él talla. La oración que parece ignorada es en realidad cincel que te vuelve imagen de Cristo. Pausa un segundo. Coloca tu mano en el corazón, cierra los ojos y susurra: no quiero convencerte, quiero rendirme. Esa frase abre un portal interior. Quien lo practica relata que la presión en el pecho comienza a disolverse, como si una carga invisible cayera. Este es el poder de la oración sincera. No es pedir más, es rendirse más. Chambers lo repetía: el propósito de la oración no es obtener respuestas, sino conocer a Dios. Y cuando entiendes eso, incluso el silencio se vuelve respuesta. Muchos sienten que oran, y no pasa nada porque miden la oración por resultados externos, pero Dios mide la oración por transformación interna. ¿Acaso no sientes que después de orar, aunque nada cambie afuera, tu interior se acomoda? Esa paz que brota de repente, esa certeza inexplicable, ya es respuesta. Lo que ocurre es que nuestra mente condicionada lo descarta como algo sin importancia, pero en realidad es la señal más pura de que el Espíritu Santo te tocó. Si hoy aprendes a valorar lo invisible, descubrirás que ninguna oración fue en vano. El verdadero peligro no es que Dios no te escuche, sino que tu corazón se acostumbre a creer que no vale la pena seguir orando. Esa es la trampa más común. Chambers advertía: la oración no se mide por el tiempo, sino por la entrega. Y aquí está el llamado: no abandones el altar interior. Incluso si parece que no hay fuego, quédate, porque la leña seca siempre termina encendiendo. El cielo honra la perseverancia más que la elocuencia, y la respuesta muchas veces llega cuando ya estabas a punto de desistir. Ahora, quiero que hagas esto. Esta noche, antes de dormir, arrodíllate. No pidas nada, solo repite: tu voluntad es mi descanso. Quédate en silencio por 2 minutos, nada más. Este pequeño acto abre un espacio para que el Espíritu Santo te hable en sueños, en pensamientos, en intuiciones al despertar. Miles de cristianos han relatado transformaciones profundas al practicar este tipo de oración sencilla, porque cambia el centro de la conversación. Ya no es tú exigiendo, es tú entregando. Recuerda que Jesús mismo en Getsemaní oró y no recibió lo que pedía. Su petición fue: que pase de mí esta copa, y sin embargo, el Padre no la quitó. ¿Fue ignorado? No, fue fortalecido. El ángel lo visitó. El silencio del Padre era el respaldo del cielo entero. Eso es lo que Chambers llamaba misterio de la oración rendida. Lo que parece negativa, en realidad es preparación para una gloria mayor. Y lo mismo sucede contigo. La oración que parece vacía es, en verdad, la antesala de una resurrección. Imagina ahora a tu yo futuro, en 10 años, mirando atrás. Esa oración que hoy crees ignorada será el punto exacto donde comenzó tu transformación. Te darás cuenta de que si Dios hubiera respondido como querías, te habrías destruido. Pero como respondió a su manera, floreciste. Y en ese momento, lágrimas correrán de tus ojos porque entenderás que nunca fuiste abandonado. Fuiste amado en un nivel más alto del que podías soportar. Este es el secreto de Oswald Chambers. La fe no es creer que Dios hará lo que yo quiero, sino que Él hará lo que es correcto. Y lo correcto a veces duele, pero siempre redime. Cuando aceptas esto, tu vida de oración se vuelve fuego inextinguible. Ya no necesitas señales externas, porque tu espíritu sabe que cada palabra pronunciada al cielo ya está sembrada en la eternidad, y Dios jamás deja una semilla sin fruto. Detente y escribe en los comentarios:
creo que Dios me escucha. Hazlo como un acto de fe, no como ritual vacío. Esa declaración abre tu boca como instrumento profético, alineando tu corazón con la verdad, y verás que al confesarlo públicamente, algo en ti se fortalece. La duda pierde poder cuando se expone a la luz. La oración ignorada es el mayor mito de la vida cristiana. En realidad, cada oración es una cuerda lanzada hacia el cielo, y aunque no sientas el tirón de regreso, esa cuerda está amarrada a la eternidad. Chambers enseñaba que el cristiano maduro aprende a confiar más en la cuerda que en el tirón. Esa confianza es lo que el Espíritu Santo quiere despertar hoy en ti. No se trata de sentir más, sino de creer más. Haz una última práctica conmigo. Respira profundo y di: Señor, aunque no vea, confío. Hazlo 3 veces. Ese gesto pequeño activa un eco espiritual que muchos describen como un descanso inmediato, porque la verdadera fe no es ausencia de duda, sino persistencia en medio de ella, y en esa persistencia, la presencia de Dios se revela. La pregunta no es: ¿Dios me ignora? La pregunta real es: ¿estoy dispuesto a escuchar la forma en que Él responde? Esa es la revolución que Chambers dejó como legado. Y hoy, si decides abrazarla, tu vida de oración nunca volverá a ser la misma. Lo que ayer llamabas silencio, mañana reconocerás como música divina. Y entonces descubrirás que siempre fuiste escuchado, siempre fuiste amado, siempre fuiste sostenido en las manos invisibles de aquel que nunca abandona. La mayoría cree que una oración ignorada significa que Dios se desentendió, pero ese es el engaño más sutil de la mente. Lo que llamas ignorado es, en verdad, un entrenamiento oculto. Chambers advertía que Dios no siempre responde con sí o no. Muchas veces responde con silencio porque ese silencio es la voz más alta. Aquí está la ruptura. No necesitas una respuesta audible, necesitas la formación del carácter que solo el silencio produce. La oración sin respuesta visible no es fracaso, es gimnasio espiritual. El error más común es pensar que una oración eficaz es la que logra resultados externos inmediatos. Pero, ¿y si te digo que el verdadero resultado es interno y que a veces lo externo demora porque lo interno todavía no está listo? Ahí cambia todo. Dios no trabaja con tu impaciencia, sino con tu eternidad. Y mientras clamas por un cambio de circunstancias, Él trabaja en un cambio de identidad. Esta es la paradoja. La oración ignorada es la que más transforma. Muchos oran como si hablaran con un gerente celestial que aprueba o rechaza solicitudes. Pero Chambers revela algo radical. La oración no es una transacción, es una comunión. Dios no ignora, Dios filtra. Solo permite que llegue a tu vida lo que no te destruye, y lo que no llega es porque no era vida, era trampa disfrazada de bendición. Esto destruye el mito de que, si no recibo, no fui escuchado. El hecho de orar ya te conecta, aunque la respuesta no se vea. Haz un ejercicio ahora. Recuerda una oración que pediste con desesperación y que nunca se cumplió. Pregúntate: si eso hubiera pasado, ¿dónde estaría hoy? La mayoría descubre que esa negativa fue protección disfrazada. Chambers decía que los ángeles se mueven más rápido cuando parece que Dios está callado. La falta de respuesta visible es señal de que en lo invisible se están acomodando piezas que tu mente no alcanzaría a organizar jamás. La ruptura más impactante es esta: la oración ignorada no existe. Existe tu interpretación limitada. Lo que llamas silencio es, en verdad, dirección. Porque el silencio te obliga a mirar más hondo. El silencio hace que tu voz interior sea entrenada. El silencio crea dependencia real. Y esa dependencia es el núcleo de la fe madura. Si siempre recibieras al instante, nunca crecerías. Estarías atado a milagros temporales en lugar de ser anclado en el Dios eterno. Muchos dicen: Dios no me responde.
Pero ¿qué pasaría si él ya te respondió y tú simplemente no aceptaste la forma? Porque a veces la respuesta de Dios es «espera», y eso hiere al ego que quiere controlar. Otras veces la respuesta es «no», y ahí revelas si amas más el regalo o al dador. Aquí está el giro. Lo que parece rechazo es confirmación de que Él te trata como hijo, no como cliente. El Padre ama demasiado como para darte todo lo que pides. Piensa en Abraham. Oró por Ismael. Pidió que él fuera el heredero. Dios dijo, no, pero ese no. Abrió camino a Isaac, al cumplimiento real de la promesa. Si Dios hubiera dicho sí al pedido de Abraham, habrías perdido la historia de fe que hoy inspira al mundo. Así funciona. Cada no es el suelo donde florece un sí mucho mayor. Tu oración nunca fue ignorada, fue redirigida. Esa es la pedagogía divina. Cierra los ojos ahora y repite en silencio: acepto el no de Dios como parte de su amor. Siente cómo esa frase te libera. Quien lo practica descubre que el dolor se convierte en confianza. No hay oración perdida, hay oraciones respondidas en clave distinta. Y esa clave requiere fe para descifrarla. Chambers lo resumió con poder. La fe es la certeza de que Dios es bueno, incluso cuando calla. Mostrom, lo que más hiere al creyente es la sensación de hablar con las paredes. Pero a mí sí te digo que esas paredes son en realidad eco. Dios permite que escuches tu propia voz, rebotando para que entiendas lo que hay dentro de ti. Ese eco te desnuda, te muestra si oras desde la carne o desde el espíritu. Y muchas veces el cielo calla hasta que tu oración cambia de tono, hasta que pasa del deseo egoísta a la entrega sincera. Solo entonces la atmósfera responde. La mayoría busca que la oración mueva a Dios. Chambers insistía: la oración te mueve a ti. Ese es el secreto. No existe oración ignorada porque ninguna oración deja de transformarte. Incluso las que parecen no llegar al cielo ya tocaron tu alma. Y al tocar tu alma, ya cumplieron su propósito. Lo que creías ineficaz es, en verdad, semilla que germina en lo secreto. No la veas hoy, pero la cosecharás mañana. El silencio de Dios es un lenguaje que pocos quieren aprender, porque exige paciencia, exige rendición, exige confianza ciega. Pero los que lo aprenden se vuelven inquebrantables, ya no dependen de milagros visibles para creer, porque su fe descansa en la fidelidad eterna. Esta es la madurez, creer en el carácter de Dios más que en las circunstancias que ves. Y esa madurez solo nace en la aparente oración ignorada. Haz una práctica conmigo. Toma un papel y escribe 3 oraciones que sientas que nunca fueron respondidas. Luego, al lado, escribe: confío en tu tiempo. Este acto simple convierte tu lista de frustraciones en un altar. Y en ese altar, el Espíritu Santo comienza a mostrarte conexiones ocultas. Muchos que hacen esto relatan que, en cuestión de días, perciben movimientos inesperados, porque el acto de rendirse abre puertas que la exigencia cierra. Otro paradigma que se rompe. Pensamos que orar mucho garantiza ser escuchado, pero Chambers enseñaba que la eficacia no está en la cantidad, sino en la entrega. Una oración breve, nacida del corazón rendido, tiene más peso en el cielo que 1000 palabras llenas de ansiedad. Así que no es que tus oraciones largas fueron ignoradas, es que Dios buscaba tu esencia en una sola frase sincera. Ahí está el poder. Calidad sobre cantidad. Mira a Jesús en la cruz. Su clamor: ¿por qué me has abandonado?, parecía ignorado. Pero ese grito fue la semilla de la redención eterna. Si el cielo hubiera respondido de inmediato, la cruz no habría completado su obra. Lo que parecía abandono era, en verdad, el mayor acto de amor, y esa es la clave. Tu oración que parece más desolada puede ser la que más fruto eterno produzca. Lo que ves como vacío, Dios lo usa como plenitud. Lo que llamas demora es entrenamiento. Lo que llamas silencio es revelación. Lo que llamas negativa es protección.
Ves cómo todo cambia cuando giras el ángulo. Eso es lo que Chambers quería despertar. Una fe que no necesita explicaciones inmediatas para permanecer fiel. Porque la fidelidad que resiste el silencio es la que enciende el fuego del Espíritu Santo en lo profundo. Y ese fuego no se apaga con vientos externos. Haz una pausa y susurra: tu silencio me enseña. Esa frase, aunque corta, es dinamita espiritual. Desarma la ansiedad, desarma la impaciencia. Quien la practica transforma el silencio en maestro. Y cuando el silencio se vuelve maestro, la vida se llena de revelaciones, porque ya no dependes de la respuesta, dependes de la presencia, y la presencia nunca falta. El gran error es medir la oración por lo que recibes. La oración se mide por lo que te conviertes. Chambers lo gritaba en cada página: la oración no me cambia las circunstancias, me cambia a mí. Y cuando entiendes esto, incluso las oraciones aparentemente ignoradas se vuelven tesoros, porque cada una es cincel, cada una es fuego, cada una es parto. Y cuando la obra termine, descubrirás que nada fue en vano. Recuerda siempre: no existe oración ignorada, solo existe una fe inmadura que aún no sabe leer el idioma del cielo. Y tú, ahora mismo, estás siendo llamado a madurar. Estás siendo invitado a confiar más allá de la vista, más allá del tiempo, más allá de la lógica, porque el Dios que pareció callar es el mismo que sostiene tu aliento. Y si sostiene tu aliento, ¿cómo podría ignorar tu clamor? Escribe en los comentarios: confío incluso en tu silencio. Hazlo como acto público de fe, porque esa confesión abre un portal. El enemigo teme más a un cristiano que confía en el silencio que a uno que solo celebra en la respuesta, porque el primero es inquebrantable, y ese eres tú, desde hoy, si abrazas este misterio. Tu vida de oración nunca volverá a ser la misma, porque ya entendiste que nada fue ignorado. La oración nunca es un simple intento humano de tocar el cielo. Es, en su esencia, la evidencia de que el cielo ya ha tocado el corazón. Cuando alguien se pregunta si sus oraciones están siendo ignoradas, en realidad está entrando en el misterio más profundo de la vida espiritual. El silencio de Dios que, lejos de ser rechazo, es preparación. Porque lo que parece demora, muchas veces es el fuego purificador que nos arranca la dependencia de las emociones pasajeras y nos introduce en la certeza de una fe desnuda. Ese silencio no es un muro, es un espejo. Refleja el estado real del alma, mostrando si buscamos a Dios por lo que Él puede dar o por lo que Él es. Oswald Chambers enseñaba que cuando Dios calla, está forjando en nosotros una confianza que no puede ser destruida. La oración ignorada no es fracaso, sino semilla enterrada en la tierra oscura, esperando el tiempo exacto para brotar. El creyente impaciente exige señales inmediatas, pero el que ha sido quebrado por la eternidad aprende a reconocer que el mayor milagro no siempre está en la respuesta visible, sino en la transformación invisible del corazón. Porque lo que pedimos puede ser limitado, pero lo que Dios desea dar siempre es mayor. En ese aparente silencio, Dios está respondiendo a una pregunta más profunda que ni siquiera sabíamos formular. El alma que persevera en la oración, aunque no reciba respuesta, está proclamando con su propia existencia: mi fe no depende de recompensas. Mi fe descansa en aquel que es la recompensa. Esa declaración silenciosa abre dimensiones espirituales que el mundo no puede comprender, porque transforma la oración en un altar donde el ego muere y la voluntad divina resplandece. El gran peligro no es que Dios ignore nuestras palabras, sino que nuestro corazón se endurezca frente a su silencio. Aquí está el campo de batalla real. ¿Continuaremos orando cuando el cielo parece vacío? ¿Seguiremos arrodillados cuando el desierto nos devora?
¿O abandonaremos la búsqueda porque no vimos un resultado inmediato? Estas preguntas revelan más sobre nuestra condición interior que sobre la respuesta de Dios. En la visión de Chambers, la oración nunca es un medio para manipular al Eterno, sino un proceso en el que el Espíritu moldea nuestro carácter. Orar y no recibir es la forma más elevada de confianza, porque en ese estado estamos declarando que Dios no es un sirviente de nuestros deseos, sino el Señor absoluto de nuestra existencia. Esa es la fe que los ángeles contemplan con asombro. Cuando parece que no hay respuesta, el alma entra en un terreno desconocido donde aprende a caminar no por vista, sino por la seguridad de la presencia invisible. Es como cruzar un puente suspendido en la oscuridad, sin ver el otro lado, pero confiando en que los pasos no caerán en el vacío. Esa es la verdadera esencia de la vida devocional. Caminar sostenido por una certeza que no depende de lo que los ojos ven. Cada oración ignorada es en realidad una invitación divina a soltar el control, porque muchas veces lo que pedimos nace de nuestra limitada comprensión de lo que necesitamos, mientras que el corazón de Dios nos conduce hacia aquello que trasciende nuestro entendimiento. Lo que hoy parece rechazo, mañana será revelado como protección o redirección. En el silencio, Dios nos enseña a escuchar lo que no habíamos aprendido a oír, la voz sutil que habla más fuerte que cualquier respuesta visible. Y cuando finalmente comprendemos eso, descubrimos que nunca fuimos ignorados. Simplemente estábamos siendo llevados a un nivel donde la relación con Dios ya no se basa en resultados, sino en comunión pura. Chambers decía que la oración no nos prepara para la obra. La oración es la obra. Entonces, cuando sentimos que nada sucede, lo que realmente está ocurriendo es la obra invisible de Dios moldeando nuestra alma. La quietud no es ausencia, es formación. Y esa formación es el mayor regalo que podemos recibir, porque nos transforma en seres capaces de reflejar la gloria de Cristo. Las oraciones no respondidas revelan si amamos a Dios o solo amamos lo que esperamos recibir de Él. Aquí está la prueba que desnuda todo corazón. El que ama sinceramente a Dios continúa orando incluso cuando no hay respuesta, porque sabe que orar es permanecer en su presencia, no simplemente conseguir lo que se desea. Esa es la diferencia entre un buscador y un verdadero adorador. La fe auténtica no exige explicaciones, sino que descansa en el carácter inmutable de Dios. Cuando decimos, aunque Él calle, yo confío, estamos proclamando una verdad más poderosa que cualquier milagro visible, porque en ese silencio está contenida la certeza de que Dios nunca abandona, aunque se esconda por un momento para probar la solidez de nuestra devoción. El silencio de Dios no significa desinterés, significa profundidad. Nos empuja hacia un lugar donde dejamos de vivir de migajas emocionales y aprendemos a nutrirnos de la realidad eterna de su presencia. Es allí donde nace la verdadera intimidad, en la caverna oscura del alma donde descubrimos que Él es suficiente. Cada creyente que ha pasado por ese proceso sabe que el aparente silencio de Dios fue el umbral de un despertar radical, porque cuando finalmente comprendemos que orar no es exigir respuestas, sino ser transformados, todo en nuestra vida cambia. Entonces, ya no pedimos con ansiedad, sino con descanso. Ya no buscamos señales, sino la faz del amado. En el desierto espiritual, la oración ignorada se convierte en maná oculto. Solo el que persevera lo encuentra. Solo el que resiste descubre que la ausencia aparente era en realidad la forma más sublime de presencia, porque es allí donde Dios revela que la fe no es un sentimiento, sino una entrega absoluta. Cuando el alma atraviesa ese fuego, ya no teme el silencio, porque entiende que detrás de cada palabra que no recibe respuesta está el Dios que siempre escucha. Entonces, la oración se vuelve un acto de confianza total, y cada súplica no contestada se convierte en un altar de adoración. Lo que hoy parece un cielo cerrado puede ser la preparación de una nueva dimensión de intimidad. Dios no ignora a los suyos,
simplemente los conduce más allá de sus propias expectativas. Y cuando la revelación llega, comprendemos que lo que parecía demora era, en realidad, la respuesta perfecta en el tiempo perfecto. Ese es el secreto que Chambers quiso transmitir. No medir la fidelidad de Dios por la rapidez de las respuestas, sino por la certeza de su carácter eterno. Orar es entrar en esa certeza, es vivir dentro del misterio de un amor que nunca falla, aunque a veces parezca esconderse. Por eso, cada oración ignorada es en realidad una puerta disfrazada, una puerta hacia un nivel más alto de entrega, hacia un amor que no depende de condiciones, hacia una fe que se sostiene incluso en la oscuridad. Allí se revela el verdadero discipulado, no cuando recibimos lo que pedimos, sino cuando permanecemos firmes aun cuando todo parece callar. Y en ese lugar, el silencio se transforma en canción, el desierto en jardín y el corazón en altar vivo, porque al final nunca se trató de lo que pedimos, sino de lo que Él estaba formando en nosotros. El aparente silencio fue siempre un lenguaje divino, susurrando a lo más profundo. No estás solo, estoy aquí, y eso es suficiente. Cuando las oraciones parecen ignoradas, lo que en realidad se abre es un umbral oculto, el de una fe purificada que ya no depende de señales externas, sino de la certeza silenciosa de la presencia. Lo que antes parecía silencio, ahora se revela como el lenguaje secreto de Dios, moldeando la profundidad del alma. Si este misterio tocó tu espíritu, deja escrito aquí abajo: mi fe escucha incluso en el silencio. Así sabré que eres de aquellos que no se conforman con la superficie, sino que caminan en la profundidad. Y si estas palabras resonaron como un eco de tu propia sed, es porque formas parte de una generación que no busca respuestas rápidas, sino intimidad eterna con el Eterno. Únete a este espacio y camina con nosotros en este campo de revelación. Que tu alma permanezca sensible a la voz que no se oye, pero que transforma todo lo que toca.